Hola, hola, estamos aquí de nuevo con el reto, la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, ya que cuando recibimos a Jesús como nuestro Dios y Salvador, nos bautizamos en su inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos llena de su Espíritu Santo y tenemos que llenar esa fe todos los días. Y dice la palabra que la fe viene por oír y por oír su palabra. Entonces tenemos que comenzar y seguir ese proceso de santidad, porque cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, se vuelve una tierra santa, pero tenemos que mantener ese cuerpo, ese templo, esa tierra lo más limpia posible, porque vamos a estar, tenemos que salir y tenemos que compartir la palabra y tenemos que hacer la gran comisión, pero tenemos que tomarnos el tiempo todos los días desde que nos levantemos de llenarnos de la palabra, de llenarnos de alabanza, de llenar ese Espíritu Santo, de cuidarlo, para que la palabra dice en 2 de Timoteo 3, el 16 al 17, que la palabra nos corrige, nos enseña. Ahí léanlo para que vean y para prepararnos para las cosas del Señor, para hacer la obra de Dios. Entonces, como queremos mantener ese templo santificado, queremos glorificar al Señor, queremos cuidarlo, porque en todo lo que escuchamos y vemos, comemos y, y entra por nosotros, se va al Espíritu Santo y Él sufre si no es de Él lo que está pasando y lo llevamos a crucificarse de nuevo y Él no merece que lo crucifiquemos. Entonces pidámosle al Señor que nos deje entender el Espíritu Santo y santidad. Busquemos los versículos en la Biblia, en su teléfono, en el aparato, usted busca en Google el Espíritu Santo y lee los versículos y le dice al Señor que le deje entender y que usted quiere tener un encuentro con el Espíritu Santo, si no lo ha tenido, y que le deje entender santificación. Entonces hoy vamos a leer Mateo 14, ya vamos por el 14. Es importante que antes de ver el video usted lea la Biblia, sea en su teléfono, en la computadora, en el libro. Yo me conecto más cuando lo leo en el libro, en este reto, en este discipulado. Yo estoy usando la NBI, pero usted ore y dígale al Señor, Señor, ¿qué traducción tú quieres que yo lea? No porque un hombre o una mujer me han dicho, no porque nadie me ha dicho, sino la que tú quieres que se utilice para yo aprender y entender lo que tengo que entender y llenar la fe. Y él le dice, porque todo en la vida del cristiano, y el Señor levanta a pastores, evangelistas, profetas, maestros y los dones que dice en Efesios 4, para que preparen a los hombres y las mujeres de Dios. No es para que nos glorifiquen, no es para que nos pongan un pedestal, no es para que nos vean como Dios, sino es para preparar a las personas con lo que hemos aprendido y con el Espíritu Santo. Entonces, primeramente con el Espíritu Santo. Entonces, vamos a leer Mateo 14, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Herodes es Mateo 15 que estamos leyendo. Vamos a leer Mateo 15. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Entonces habíamos mencionado que esto lo tenemos en estos tiempos, que los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, se preocupaban más por la ley y hacían sacrificios, y el Señor
cuando vino como Jesús a dejarnos el Espíritu Santo, vino a cumplir la ley, o sea, él era la ley. Pero el Señor dice que quiere que obediencia y misericordia, que ya Él no quiere sacrificio. Entonces eso lo vamos aprendiendo mientras más vamos leyendo la palabra y nos vamos llenando. Entonces ellos lo tenemos ahora también, y habíamos hablado de que se preocupan más por la ley, por la apariencia física, juzgan, condenan, mandan a la gente al infierno, lo cual nosotros no tenemos ese don, ni tenemos esa autoridad. Nuestro llamado es la gran comisión, pero esas cosas nada más se entienden con el Espíritu Santo. Y tenemos que orar porque el Señor da oportunidad tras oportunidad para que cada persona entienda lo que tiene que entender desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces el número 2 de Mateo 15. ¿Por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. El número 3. Jesús les contestó: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Número 4. Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Número 5. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. Número 6. En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Número 7. Hipócritas. Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. El número 8. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Y con eso vamos a tomarnos el tiempo de leer Isaías 58, del verdadero ayuno que espera el Señor de nosotros. Isaías 58. Mateo 15, número 10. Jesús llamó a la multitud y dijo: escuchen y entiendan. Lo que contamina a una persona no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír esto? Número 13. Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Les respondió: déjenlos, son guías ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Entonces él estaba queriendo decir, porque Jesús, el Señor hablaba en parábolas, y como le hablaba directo también, y aquí él le está diciendo que los fariseos, los saduceos y los maestros de la ley estaban ciegos porque no tenían el Espíritu Santo. Cuando nosotros no hemos recibido a Jesús como nuestro Dios y Salvador, y yo me aseguro que después de que Jesús murió, como que, y algunos de ellos se dieron cuenta, porque si leemos a Juan 3, uno de los maestros de la ley tuvo un encuentro con Jesús y su vida cambió para siempre. Y seguro fue uno de los que recibió el Espíritu Santo, digo yo, cuando Jesús murió y dejó el Espíritu Santo. Entonces, estaban ciegos porque cuando no tenemos ese encuentro, no hemos sido bautizados, no hemos aceptado a Jesús como Dios y Salvador, andamos ciegos, totalmente ciegos. O sea, el mundo espiritual se nos hace real, y las cosas de Dios, cuando tenemos ese encuentro con el Espíritu Santo. Entonces, y que eso le pasó a Pablo también. Pablo tuvo un encuentro con el Espíritu Santo de camino a perseguir a los cristianos, y por 3 días le puso una venda, y a los 3 días se la quitó. Entonces eso nos deja saber, y vamos a leer eso en Hechos 8 y 9. Y es bueno leer el libro de Hechos. Ese es el manual de nosotros como cristianos, tanto como el libro de Apocalipsis y toda la Biblia, pero ahí nos enseña lo que pasó cuando recibieron al Espíritu Santo